cuando tú entras a la presencia de Dios, aunque tú no hables y aunque Él no te hable, tú estás enchufado. Tú te estás... Es imposible pasar tiempo con Jesús y no terminar pareciéndonos a Jesús. En el libro de Lucas capítulo 10 verso 38 dice que aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que Jesús llega a la casa de Marta. Jesús era muy amigo, amaba intensamente a Lázaro, y Marta y María eran hermanas de Lázaro. Esta ciudad, Betania, está cerca, es una ciudad muy cercana a Jerusalén, y parece ser que cada vez que Jesús iba a Jerusalén a celebrar una de las fiestas, posiblemente siempre pasaba por la casa de Lázaro, de Marta y María. Pero Jesús no es que está llegando solo a una casa, Jesús está llegando con 12 hombres. Y si son parecidos a ciertos hermanos que conozco aquí, no creo que es fácil preparar un sancocho para 12 hombres, como algunos que yo conozco. Entonces era un pailón bastante grande. Era difícil preparar comida para 13 hombres, los 12 discípulos y Jesús. Y dice que Marta se afanaba con los quehaceres, mientras Jesús posiblemente estaba en la sala hablando y ministrando la palabra, y María se sentó a los pies del maestro. Marta se queja y le dice: Señor, ¿no te da cuidado de que María me deje servir sola? Y eso tiene una connotación muy importante, porque en la cultura judía las mujeres no podían estar junto con los hombres. Era culturalmente inadecuado, indigno, de que los hombres que siempre se estaban juntos. Nosotros en nuestra cultura occidental, cuando nos reunimos los esposos con las esposas, y muchas veces hay 5 o 6 parejas juntos y hablamos hombre y mujer. En la cultura oriental no era así, no es lo correcto, sino que las mujeres, cuando llegan las familias, los hombres se retiran y están solos, solo los hombres, y las mujeres se dedican a servir, a cocinar y a traerle la comida a los hombres y se retiran. Ese era lo culturalmente, lo que se hacía culturalmente en la sociedad. Pero María rompe la cultura, rompe la tradición y dice: no importa lo que la cultura diga, yo voy a estar a los pies de Jesús. Y pueden imaginarse a Jesús hablando la palabra y María está aquí, escuchando a los pies del maestro, mientras los discípulos están ahí mirándola. Marta, que se siente avergonzada, se acerca y dice: Señor, ¿no te das cuidado que me dejes sola? Ella creía que Jesús tenía la mente cuadrada igual que ellos, pero Jesús trasciende las culturas.
Jesús trasciende los tiempos. Jesús trasciende las mentalidades arcaicas. Y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y yo quiero hablar en esta mañana de servicio. Y hablamos la semana pasada de transformado para servir. Pero en este corto tiempo yo quiero hablarte de servicio sin intimidad y servicio con intimidad. ¿Cuántas personas están o son como Marta, que sirven pero no tienen intimidad de a quién les sirven? No, de nada sirve servir si no tenemos intimidad con aquel a quien le servimos. Marta creía que María no estaba sirviendo. María estaba sirviendo, pero lo hacía de manera distinta. Y como lo hacía de manera diferente, ella, al no entender la tesitura del servicio de María, ella entendía que no estaba haciendo nada. De nada sirve si predicamos la palabra, si ayudamos a otros, si le llevamos de comer a los pobres, que es bueno, que es loable, si no tenemos intimidad con Jesús. La mejor parte no es solamente servir, es tener intimidad con el Maestro. ¿De qué sirve hablar de Él si no lo conocemos a Él? ¿De qué sirve hablar de sus maravillas si no conocemos al maravilloso? ¿De qué sirve hablar de su sanidad si no conocemos al sanador? Para conocer a Jesús hay que estar tiempo con Jesús. Para poder conocerle hay que estar en una interacción, hay que estar en comunión con Él. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve servir tanto si no conocemos a quien servimos? ¿De qué sirve adorar lo que desconocemos? ¿De qué sirve decir la grandeza si lo ignoramos, si no sabemos quién es Él? Intimidad, tiempo con Dios. A Dios tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Tener momentos de intimidad. Tú no necesitas estar hablando. Tú no necesitas pasarte 4 horas hablando. No, para conocer a Jesús y para tener intimidad con Jesús, simplemente hay que aprender a sentarse a sus pies. Su silencio me ministra más que mis palabras. Su silencio imparte mayor confort a mi espíritu que todo lo que yo le pueda decir a mi Dios. Estar en su presencia, escucharle, estar en su silencio. Hay personas que creen que el silencio no es oración y están equivocados. Estar en silencio de Dios. ¿Usted sabe lo que es estar en el silencio de Dios? Es estar en su presencia sin que usted diga nada, pero Él tampoco le diga nada. Quiero decirles, ¿cuántos de los que están aquí tienen celulares? ¿Ustedes son prósperos? ¿Cuántos saben que ustedes son prósperos? Ahora, si ustedes ven que en todos los celulares, en una de las esquinitas, te dice qué cantidad de carga tú tienes. En una de las esquinitas. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben? Ese celular, cuando se le va la carga, se apaga. Los cristianos necesitamos recargarnos las pilas espirituales todos los días. Porque si dejamos de recargarnos, nos apagamos. No apaguéis el espíritu. ¿Qué pasa? Vengan aquí. Para yo recargar mi celular, yo sé que hay unos cargadores, ¿no? Y yo lo conecto de mi celular
a un enchufe. Ahora, mientras está conectado, no hace sonido. Está en silencio. Pero se están recargando. Y yo sé, cuando miro el celular veo que hace así, pi, pi, como una cosita que me dice que está tomando carga. Cuando tú entras a la presencia de Dios, aunque tú no hables y aunque Él no te hable, tú estás enchufado. Tú te estás... Yo no sé, pero yo estoy viendo muchos enchufes y mucha gente recargándose al cielo, hacia arriba ahora. Yo siempre le decía, Señor, ¿por qué cuando empiezo a orar tú nunca me contestas? Porque muchas veces cuando entro a la presencia entro tan cargado, tan ansioso, con tanto problema, que no estoy preparado para escuchar su voz. Entonces Dios primero necesita relajarme. Hay un proceso de relajamiento, pero no se me duerma, porque hay gente que se relajan demasiado y se duerme. No. Entonces, hay un momento que tú diga al que está a su lado, no te duermas, no te me duermas. Entonces, hay un momento donde tú necesitas sentarte a los pies de Jesús para empezar a lanzar tus cargas a sus pies. Lanzar tus cargas. Y después que tú entras al ámbito espiritual, entonces Dios empieza a hablar contigo y empieza a ministrar tu alma. Su silencio es más poderoso que 1000 palabras de los hombres. No salgas rápidamente de su presencia. A veces he determinado durar 2 horas en su presencia y a la 1 hora y 59 minutos es que Dios empieza a hablarme. ¿Usted sabe por qué? Porque Él anhela estar con nosotros. Escoja un lugar específico para estar en intimidad. No en todos los lugares se está en intimidad. Dios le gusta ¿cuántos quieren conocer a Dios? Dios le gusta la exclusividad. Un lugar solo para orar. Un lugar para Él. Dios le gusta que usted lo priorice y que sea exclusivo para Él. En exclusividad y en intimidad. La última semana de Pascua, Jesús fue a Jerusalén. Y dice la palabra que volvió de nuevo a la casa de Marta y de María y de Lázaro. Y Marta se acercó y empezó a llorar. Y empezó a ungir los pies de Jesús con nardo puro. Y dice la palabra que todo el perfume llenaba la casa. Todo el perfume. Y dice que Judas empezó a decir, qué desperdicio. Si este perfume se hubiese vendido, que cuesta 300 denarios. Un denario era el salario de un día de un soldado romano. Se pudo haber ayudado a los pobres. Y Jesús le dijo, oigan, no la critiquen, no hablen de ella, porque esta mujer, los pobres siempre ustedes lo tendrán entre vosotros, pero esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Los discípulos no entendieron que esa era la última Pascua de Jesús. Los discípulos no habían entendido de que ese era el último momento, los últimos días de Jesús sobre la tierra. Pero esta mujer que había tenido intimidad con Dios había entendido cuál era la labor de Jesús en la tierra. Entendía de que ese era su último día o su última semana sobre la tierra y que ella tenía que ungirlo para que él fuese ungido hacia la cruz. El rey David fue ungido 3 veces. Fue ungido por Samuel, fue ungido como rey de Judá y después fue ungido como rey de Israel. Jesús fue ungido
cuando salió del Jordán, pero fue ungido por María antes de la cruz y fue ungido en el cielo, no como rey de Israel, sino como rey de reyes y señor de señores sobre toda la tierra. Esta mujer me ha ungido. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los sacrificios que era dedicado a Dios había que ungirlo antes de dedicarlo. Y ella lo ungió porque Él iba a ser el cordero, el sacrificio de esa Pascua. Esa mujer que tuvo intimidad con Dios miró más allá que sus propios discípulos. Esa mujer que tuvo intimidad con Jesús tuvo mayor revelación que todos los apóstoles. Porque hay gente que sirve sin intimidad, pero hay gente que tiene intimidad y sirven. Es muy posible, se puede servir sin intimidad, pero no se puede tener intimidad sin servir. Le voy a decir una gran verdad. ¿Cuántos predicadores dan tremendos mensajes? Saben durar horas preparando un sermón. Impactan a la gente con su elocuencia, con su sabiduría, pero tienen cero intimidad. ¿Cuántas personas tienen dones de milagros, dones de sanidades? Y multitudes se sanan, pero no tienen intimidad. Lo más importante no es lo que yo puedo hacer por Dios, sino la intimidad que tengo con Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos Jesús vendrá. Y algunos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y yo quiero añadirle, algunos dirán: Señor, yo tenía iglesia grande, yo tenía ministerio exitoso, yo era un pastor famoso, yo era un apóstol. Y el Señor le dirá: apartado de mí, no os conozco. Lo más glorioso, lo más grande que puede tener un hombre es que Jesús te conozca. Para conocer a Jesús hay que tener intimidad con. No os conozco, hacedores de maldad. En una ocasión le dijeron a Pedro: tú eres de los que andan con él, ¿por qué hablas como ellos? Es imposible pasar tiempo con Jesús y no terminar pareciéndonos a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Pasen tiempo con Jesús. Tú eres de lo de ellos, tú eres de ellos. Tú hablas como Jesús, porque has pasado mucho tiempo con Jesús. Los encontristas le damos las gracias al Señor por los servidores, por todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Pero el encuentro no es un fin, es un medio. De ahora en adelante empieza la batalla. Ustedes están preparados para la guerra, pero ustedes tienen que pasar tiempo con Jesús. Tiempo de oración. Una hora de oración, una hora de la lectura de la palabra. Las dos alas del águila. Oración, palabra. Oración, palabra. Oración, palabra. El cristiano que por lo menos no ora y está con Jesús una hora al día, será fácil presa de las tentaciones y de los embates del infierno. El Espíritu Santo nos fortalece. Un celular que no se carga, se descarga. Y si se descarga, pierde la vida. No ayunen en el espíritu, ayunen en la carne. Hay gente que ayunan en el espíritu, no oran, no leen la palabra.
¿Cuántos están aquí? Servicio con intimidad. Quiero que nos pongamos en pie.